Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 42 al 52. Gloria a ti, Señor. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Y creyendo que estaba con los de la caravana, hicieron una jornada de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, y oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verle se admiraron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas que son de mi padre? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Concedida a ciertas diócesis por el Papa León XIII en 1893 y extendida a la Iglesia Universal por Benedicto XV, en 1921, la fiesta de la Sagrada Familia ha suplantado al primer domingo después de Epifanía, cuya misa se celebra el primer día libre de la semana que sigue. Jesús, María y José, en la humilde casa de Nazaret, son ejemplos de la santidad más grande en las condiciones de vida más sencillas. Entre los acontecimientos que han marcado el nacimiento del Salvador y el comienzo de su vida pública, quiere la Iglesia recordar todos los años este gran modelo en el que nunca han cesado de inspirarse las familias cristianas. Él santifica para siempre la práctica de las virtudes familiares. Domingo de la Sagrada Familia, infraoctava de la Epifanía. Ya os he enseñado en otras homilías que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no solo consistió en su pasión, su muerte, su resurrección gloriosa y ascensión gloriosa a los cielos, sino que todo el camino, ya que Él es el camino, todo su camino de vida desde el momento en que por obra del Espíritu Santo fue concebido en las purísimas entrañas de la Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, Él quiso enseñarnos el camino de la corrección. En hebreo se dice tikkun. Tikkun significa corrección. Juan Bautista abre las puertas de la teshuvá, el arrepentimiento, la vuelta a Dios. Mientras el hombre no tiene un reconocimiento de quién verdaderamente es y de quién verdaderamente ha obrado los hechos de su vida, no puede hacer teshuvá, no puede volverse sobre sí. Muchas veces, amados hermanos, para lograr
el perfecto arrepentimiento, que la gracia de Dios impacte el alma humana, es necesario entender la vuelta a Dios como es enseñada en el Antiguo Testamento. Arrepentimiento no significa tanto darse golpes de pecho y sentir dolor de los pecados. Muchas veces eso de en un inicio no es posible. Está el ser humano tan habituado a los placeres del mundo, del demonio, de la carne, que muchas veces cuando la voz de Dios, naciendo en el interior de nuestros corazones, en algún momento de quietud o bajo alguna situación propicia que Dios nos da, aunque ésta sea dolorosa y difícil, cuando muchas veces la conciencia humana toma un respiro y hace afluir a nuestro cerebro y a nuestra cabeza el quiero cambiar, ¿por qué estoy en esta situación? Pues muchas veces los terribles hábitos y costumbres de pecar agobian y apagan la voz interior que nos insta y nos exalta para el arrepentimiento, o sea, la vuelta a Dios. Por eso, la enseñanza del Antiguo Testamento es: deja de pecar en este momento. Si no lo siento, si no lo sientes, solo basta que lo quieras. Si no me ha dolido y no me duele haber ofendido a Dios, no importa, solo basta que lo quieras, ya que el don precioso de la voluntad entregada por Dios al hombre, junto con el albedrío, la capacidad de elegir el camino, que siempre podemos corregir y retornar al buen camino, están por encima de las emociones. No se necesita sentirlo en el corazón de momento, ya que el corazón muchas veces está habituado al pecado, el cuerpo a las sensaciones corporales del pecado y la mente habituada al pensamiento del pecado. Pero cuando aflora ese deseo, esa voz interna, ese algo que te dice que tienes que volver a Dios, solo obedece, pon atención a eso y en el instante mismo deja de pecar. Aun si no lo quieres, a veces totalmente, porque a veces de principio es así, o no lo sientes. Pero si dejas de hacer los actos exteriores que son el fruto de las emociones y los pensamientos pecaminosos, con el paso de los días, tu corazón será abierto por la gracia de Dios, lo mismo que tu mente, para poder comprender la gravedad de las acciones, una comprensión verdadera más allá de esa superficial comprensión que a veces tenemos cuando dizque nos arrepentimos, y si sabemos trabajarlo bien, terminaremos con una gran compunción de corazón, con nuestro corazón y nuestra mente vueltos a Dios. Es cuando empieza el camino de la corrección. En hebreo, tikkun, corregir. Empezar a actuar de una diferente manera. Obviamente que, como dice San Pablo, es a través del cambio de una mentalidad, pero solamente a través de forzarnos, de violentarnos a nosotros mismos en este proceso de volvernos a Dios aún sin sentir. La gracia de Dios, para quien lo hace, empieza a actuar y a trabajar para nosotros, y empezamos a cambiar desde el interior, desde los pensamientos, las emociones, el corazón, las palabras y finalmente los actos. Bien, pues Jesucristo nuestro Señor ha querido ser el modelo, el camino. Él vino a ponerse como el camino para que caminemos en Él, por Él, con Él, para la gloria del Padre. Y Él como camino viene abriendo y corrigiendo la vida del hombre desde los tiempos de Adán y Eva,
limpiando y corrigiendo y redimiendo al hombre, inclusive como almas en el momento de entrar en el vientre materno. Y esta obra de abrir un camino nuevo que es el mismo, de ponerse como camino nuevo que es el mismo, quiso encarnar en las purísimas entrañas de la Inmaculada y siempre Virgen María, su Madre Divina y Madre nuestra, entregada para nosotros al pie de la cruz. Y de esta manera nos ha enseñado este camino, desde el momento de su concepción en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Concepción súper inmaculada en medio del vientre, en las entrañas purísimas de la Inmaculada. Y a través de eso nos enseña a corregir y a cambiar. Ese plan divino, ese camino que es el Verbo eterno que va a salir, que viene desde el seno del Padre para encarnar en las entrañas purísimas de la Virgen, ha querido resplandecer, iluminar con una serie de acontecimientos y situaciones que nos van a mostrar ese proceso redentor, la obra de Dios a través del Hijo encarnado aquí en la tierra. Aquí es donde encaja perfectamente el pensamiento de Dios para crear a María, para hacer que su alma pueda entrar en el vientre de Santa Ana y ser concebida de manera inmaculada por voluntad del Padre, y al mismo tiempo preparar a aquel que sería el representante del Padre Celestial en la tierra para el Verbo encarnado, nuestro Padre San José, el patriarca San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, cada uno con una historia diferente, mostrando dos aspectos de la gracia de Dios. Por un lado, María, el camino de los elegidos, el camino de aquellos elegidos de una manera especialísima, que sin violar el libre albedrío de esas almas, Dios obra en ellas maravillas, porque cosas grandes ha hecho en mi favor el Todopoderoso, cuyo nombre es infinitamente santo, como ella lo dijo en el momento en que expresó el Magnificat, cuando el saludo de Santa Isabel. Pero también la gracia obrada en aquellos elegidos no extraordinarios. María, entre muchos otros, como Moisés, como algunos profetas, fueron elegidos de manera extraordinaria. Pero hay muchos elegidos de manera ordinaria, y en quien muchas veces la gracia de Dios y la maravilla del Padre queda tan oculta, que no por ser oculta y no la contemplemos no deja de ser tan maravillosa, o quizá más maravillosa que a los elegidos de manera extraordinaria. Este es el caso de nuestro Padre San José, del cual no vamos a hablar ahora, al menos no de manera profunda. Ese proceso de San José, su vida personal, su historia personal, que obviamente en la Sagrada Escritura ni la vida de María ni la vida del patriarca San José aparecen, pero hay verdades implícitas en la Sagrada Escritura y apoyada por otros escritos de aquellos tiempos que, aunque no están en el canon de la Biblia, son dignos de tomarse en consideración como verdades, y confirmado muchas veces por las revelaciones privadas a los místicos, aquellas almas enamoradas de Dios que han sido arrebatadas a los mundos superiores y se les ha revelado esos detalles que obviamente no añaden nada nuevo a la Sagrada Escritura, ni nada nuevo a la parte doctrinal, dogmática que enseñó
el Antiguo Testamento o nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y los apóstoles, pero que sí llenan esos aparentes huecos históricos y exaltan de manera en sobremanera esas verdades que aparecen en la Sagrada Escritura. Se exaltan aún más al contemplar a través de la revelación privada la obra de Dios a través de sus criaturas. Así pues, así como Dios al principio dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza a nuestra, a imagen de Dios los creó, a imagen de Dios lo creó, dice, porque está en singular en el Antiguo Testamento, y en hebreo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y a imagen de Dios los crió, y a su imagen lo creó, macho y hembra lo creó, lo dice en singular. Precisamente porque al ser imagen de Dios, fíjense bien, para que el Eterno pudiera traer a la existencia al ser humano, en cierta forma se contempló a sí mismo. No somos imagen de su esencia. ¿Quién pudiera ser imagen de su esencia? El único que es imagen de la sustancia es el Verbo divino encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Pero al contemplarse a Dios mismo en sus atributos, quiso crear al hombre, entiéndase Adán y Eva, a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo que prevalece en la esencia divina y en todo lo que es Dios como uno y trino? La unidad. La unidad. Entonces, por eso en otras homilías de hace días estuve explicando que aunque Eva fue escindida del lado izquierdo de Adán, en apariencia, en realidad como seres humanos eran dos, pero no habían perdido la unidad sustancial en la cual habían sido criados como imagen y semejanza de Dios. Y esa unidad no puede ser disuelta, no puede ser rota, no puede ser destruida por ninguna criatura, ni angélica ni humana. Por aquello ya dicho y repetido en la Sagrada Escritura, que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Cuando Eva fue escindida de Adán y se les dijo: creced y multiplicaos y gobernad la tierra y gobernad sobre las aves del cielo, los animales, las bestias de la tierra y los animales del mar. Gobernar, no sojuzgar, que son traducciones muchas veces no bien comprendidas. En nada se trastocó el asunto primordial de la unidad de Dios y de la unidad de los seres creados al principio en esa unidad semejante a Dios. Y tan es así que en la unidad, en la semejanza de Dios, el hombre, mujer creados a imagen y semejanza eterna, no se rompió, porque en el alma de cada uno de nosotros está la impronta, el sello de la Santísima Trinidad en nosotros, a través de las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, entendimiento y voluntad son tres atributos que son reflejo de la luz de la Santísima Trinidad en el hombre, que son características de la chispa de Dios, de la presencia de simiente de Dios en el hombre, pero distorsionadas, como si al principio, cuando Dios entregó el alma a Adán y a Eva,
les entregó esas tres potencias en estado de como si hubiera un árbol ya crecido y fructificando. Pero en el momento de la transgresión y de la desobediencia y del pecado en el Gan Edén, en el paraíso, esas tres potencias como si hubieran retrocedido y se hubieran vuelto nuevamente semilla. Y así como semilla quedaron después del pecado en nosotros, en nuestra alma, esas tres potencias que la Sagrada Teología denomina memoria, entendimiento y voluntad. Pero siguen siendo una. La memoria, reminiscencia del Padre. El entendimiento, reminiscencia del Hijo. La voluntad, con B minúscula, reminiscencia del Espíritu Santo. Y que nosotros, a través del bautismo y la fe en Jesucristo y en los sacramentos, en todo lo que es Jesucristo, su iglesia, sus santos, sus sacramentos, todo su sacerdocio y todo lo que es Jesucristo como verbo encarnado, como verbo en el Santísimo Sacramento, como verbo que mora en nosotros a través de la gracia de los sacramentos, nosotros tenemos que hacer que esos tres aspectos de la Trinidad en nosotros, que nunca han perdido la unidad y no la perderán jamás, nosotros la tenemos que desenvolver. De tal manera que la memoria se convierta, se asemeje nuevamente a como el Padre nos hizo al principio, como seres inteligentes, porque un acto inteligente requiere cuatro cosas: pleno conocimiento, justo, suficiente, oportuno y necesario. Un acto verdaderamente inteligente cuando sale en la como acción de Dios es justo, es suficiente, es oportuno y es necesario. Y en esos atributos de ser justo, suficiente, oportuno y necesario, el hombre sí puede asemejarse a su Creador. No somos dioses en el sentido de la esencia. Somos dioses en el sentido de los atributos que Él nos concedió con nuestra alma. Nuestra alma refleja la Santísima Trinidad a través de la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria que tiene que retornar a su estado original antes del Adán caído, que es de actos, no vivir de memoria, sino de actos inteligentes, justos, suficientes, oportunos y necesarios. El entendimiento que tiene que ir más allá, un entendimiento que se desarrolla hasta que se vuelva conciencia, porque de nada nos sirve entender si no somos conscientes. Mucha gente entiende, pero no cambia porque no se vuelve consciente. El alcohólico entiende que el alcohol le hace daño, pero no deja el alcohol porque no lo ha hecho conciencia. Y hablemos de la lujuria, hablemos de la soberbia, hablemos de la ira, hablemos de la mentira, hablemos de la avaricia, de la gula, de cualquiera de los pecados capitales. El hombre muchas veces es consciente, el hombre entiende que eso le daña, pero si fuera verdaderamente consciente, en el momento en que el hombre se vuelve consciente, surge la fuerza para dejar de actuar de manera equivocada. Entonces, el entendimiento tiene que desarrollarse hasta transformarse en conciencia para que ese atributo de la Trinidad también retorne a su estado original como nos fue dado antes de la caída. Y la voluntad con B minúscula y letras minúsculas, que yo, para que ustedes puedan comprender más, les aclaro, sería la voluntariedad humana. Somos muy voluntariosos. Hacemos lo que queremos desde nuestra voluntariedad, pero nuestras acciones para nada son actos inteligentes, ni justos, ni suficientes, ni oportunos, ni necesarios. Mucho menos tenemos la conciencia, entendemos, pero no somos conscientes, somos inconscientes. Esa voluntariedad, esa voluntad humana, desconectada de la voluntad divina, es una voluntad que se escribe con B y letras minúsculas. Y nuestra voluntad se tiene que desarrollar, porque ya la voluntad es uno de los atributos de una de las personas de la Santísima Trinidad en el alma. Debe de transformarse, debe de desarrollarse
en una voluntad con B mayúscula, donde hágase, Señor, tu voluntad, como es en el cielo, también es en la tierra. Yo decido que tu voluntad, oh Dios eterno, se meta en mi voluntad, que mi voluntad sea gobernada por la tuya, que mi mano sea gobernada por tu mano, que mi pie sea caminado por tu pie, que tú pienses a través de mi cerebro, que tú hables a través de mi boca, que mires a través de mis ojos, que comas a través de mi boca, que respires a través de mi nariz y que escuches a través de mis oídos. Esto es, Señor, que tú vivas en mí, porque solamente viviendo tú en mí de manera consciente puedo recuperar esos dones y atributos con los que fuimos dotados antes de la caída. ¿Cómo es un acto justo? Justo, que tiene que ser un acto que enriquezca la creación. Un acto justo es aquel que se realiza y enriquece la creación y le da un impulso a su propósito. Suficiente, ni por exceso de ni por falta de. Oportuno, dentro de aquí que es estamos en tiempo y espacio, en el momento preciso, para que tenga su efecto preciso en el hombre y en sus consecuencias de sus acciones. Y necesario, conforme a la ley de Dios, nada sobra, sino que cada acto tiene que completar la creación, justo, suficiente, oportuno y necesario. ¿Verdad? Como la misa, sí. Como confesarse, como orar, como amar a Dios, ¿no? La venida de Jesús es un acto inteligente de la Santísima Trinidad, es inteligencia, dentro, ¿sí? Dentro de Dios. Él sabía que el hombre había transgredido toda la gracia que Él le había dado. El pecado original es un pecado que el hombre, sin la ayuda y la intervención de Dios directa, y muy directa, demasiado directa, pero sin decir que es exceso, sino es un acto inteligente. El que el Padre pensara en encarnar al Verbo en el vientre de María es un acto, es el mayor acto inteligente de redención. Oportuno, cuando Dios consideró que había llegado a la cúspide de los tiempos y en el momento preciso lo hizo encarnar, encarnó el Verbo divino, porque la encarnación del Verbo es obra de toda la Trinidad. Dios como unidad actuando de tres formas de gracia diferente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Suficiente, oportuno. Todas en el momento en que Jesús fue anunciado por Gabriel y encarnado por el Espíritu Santo, fue el momento preciso. No hubo ni podía haber otro momento después que ese. El único momento eterno elegido por Dios para que esto sucediera, en el que todas las condiciones cósmicas, tanto en los mundos superiores, llamado el reino de los cielos, como en los mundos inferiores, en los infiernos, como en estos mundos intermedios, la creación y la conciencia, el estado de la humanidad, fue el único momento. En el momento en que el Verbo encarnó, era el momento único, eterno y único para nosotros y para Dios, por designio divino. No porque Dios no pueda hacer otros momentos, sino que dentro de Él, Dios es Dios de orden y no es Dios de confusión, nos dice la Escritura. Entonces, y Dios no se repite, nunca se repite. Lo que hace una vez lo hace con toda su gloria, y no hay nada que pueda asemejarse a esto. Aunque nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez en toda su gloria y en toda su majestad, jamás será el momento de la encarnación.
Es único, preciso, eterno, maravilloso, bello, justo, suficiente, oportuno y necesario. ¿Sí? Y para eso viene rodeada la encarnación de toda esa situación de todo lo que es María, lo que es José. Nos cuesta trabajo entender cómo es posible que si el Padre eligió a María y eligió a José, no podemos entender cómo es que el libre albedrío de ambos es un aspecto absolutamente necesario en el proceso de la redención. Tiene que quedar claro que la libertad entregada por Dios al hombre es respetada por Dios. Sean inclusive en aquellos que son elegidos de manera excepcional o los que son elegidos de manera ordinaria. Para que los elegidos de manera ordinaria puedan cumplir su propósito y su misterio y su misión, Dios elige a otros de nosotros de manera exclusiva y excepcional. Solo que tenemos que romper nosotros con la tonta manera de pensar y de analizar y pensar que Dios está queriendo más a unos que a otros, no. Cuando Moisés aparece allá en Egipto, eso no quiere decir que cualquiera de los hebreos valiera menos que Moisés. Y tampoco no significa que los egipcios fueran menos que los hebreos, pero hay una concatenación de procesos establecidos por Dios. Moisés instruyendo y iluminando al pueblo elegido por Dios, y el pueblo elegido por Dios con una misión de iluminar a las demás naciones. Si muchas cosas no sucedieron como pudieran haber sucedido, fue porque en la libertad humana Dios la respeta. Y en ese actuar y decidir y actuar con la voluntad, lo que elegimos, se entra dentro de esa corriente, dentro de ese arroyo de este universo que es la ley de causa y efecto, y Dios no interviene. ¿Por qué si Dios existe, hay guerras, ya hay muertos? Porque Él nos ha hecho libres, ya está la ley de causa y efecto. Tú puedes detener las guerras, oh hombre, en el momento en que dejes de generar como causa guerras, sufrimientos, enfermedad y muerte. En ese momento se detiene todo, pero tú lo decides. Te di la autoridad para decidir, te di el don de la elección y te di la voluntad, te di un trozo de mi voluntad para que tuvieras en cierta forma, voluntad divina para actuar, pero lo quieres, lo eliges. Por eso tiene que quedar muy claro que sin importar la elección extraordinaria de nuestra Madre Santísima, la Virgen Inmaculada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, o de nuestro Padre San José, Padre representante del Padre para cuidar a Jesús el Mesías, el libre albedrío de los dos estaba perfectamente, valga la redundancia, libre. Fueron sus decisiones. Porque Dios no podría redimir al mundo si alguien de este planeta no hubiera, desde su libre albedrío, decir: sí quiero la salvación, sí quiero la redención. Y así como Jesucristo ve a su iglesia como su cuerpo, como un solo ser, así también Dios, el Eterno, en el Antiguo Testamento, a los israelitas los veía como un solo ser. Entonces, en el momento en que María acepta la misión de ser madre de Jesús, en el momento en que José acepta la responsabilidad de ser el esposo de María y purísimamente vivir con ella y hacerse responsable del Mesías, es como si Dios le hubiera dicho a Israel: ¿quieres al Redentor? Pues sí lo quiero. Para el Eterno, el sí de María y el sí de José era todo el pueblo, porque Dios ve hasta la fecha los judíos eso es lo que enseñan, que Dios ve a Israel como un solo ser.
Pero como Israel, aunque haya sido el pueblo elegido por Dios, y ahora el nuevo Israel es la iglesia, de todas maneras, somos la parte consciente de alguna manera de la humanidad. Y con un pueblo que acepte es como si toda la humanidad aceptara. Les pido que esto que estoy hablando lo analicen profundamente. ¿Sí? Padre, entonces, si Dios es justo, suficiente, en cada Oportuno y necesario en cada acción, cuando eligió a la Virgen María, pues ahí se dio totalmente de esa forma en esa acción. Pero entonces también en cada uno de nosotros es lo mismo. Pero Dios, nos sentimos especiales como la Virgen, o como hijos de Dios tal vez. es que ese es el problema, que no nos sentimos llamados y elegidos. Ya vino Jesús, ya estás llamado. No solo el católico, cualquier pueblo, cualquier gente de la tierra, el hecho de que Jesús ya vino y estamos llamados. ¿Sí? Las señales están ahí. ¿Sí? O como diríamos en lo mexicano, a ti te lo digo mi suegra para que lo escuche mi nuera, ¿no? ¿Sí? O como diría la canción que muchas veces cantaba Papá Nabor, como que te chiflo y sales, como que vas a la leña, como que bajas al agua, como que vas a la leña, si no eres tonta, ya sabes, una señal. La gran voz de Dios es: quiero salvarte, es: ya te mandé a mi hijo, ya está mi hijo en la tierra, ahí lo tienes en el Santísimo Sacramento, ¿qué más llamado quieres que te haga? Ahí está. Pero tú como católico ¿te sientes llamado? Ahora, lo único, el gran misterio de Dios es que esa semejanza de Dios, que Dios iba paulatinamente revelándole, primero hizo a Adán, un solo ser, Adán y Eva, eran un solo ser. Luego extiende a Eva de Adán para voltearlos de frente y que pudieran contemplarse en amor. Y de ahí viniera la descendencia. Pero Dios lo hizo así para que Adán y Eva entendieran que aunque pudieran verse en apariencia él a ella y ella a él, la unidad no estaba rota y no se iba a romper, y con los hijos tampoco se iba a romper. Es el pecado original el que rompe esta conciencia de unidad. Y hasta la fecha tenemos los terribles efectos de esa conciencia de separación, porque nos vemos diferentes, hasta en una familia nos vemos diferentes. El hombre dice: es que mi mujer es diferente. Y el hombre dice: es que mi mujer es diferente. La mujer dice: mi hombre es diferente. Los padres dicen: mis hijos son diferentes. Los hijos dicen: mis padres son diferentes. Y entre hermanos se dicen que son diferentes. Ponemos más atención en la división, y eso es el pecado, la división, la separación, la dualidad, que en la unidad. ¿Sí? De ahí, esto es bien importante, porque desde hace muchos años, y sobre todo ahora a raíz de todo esto que está pasando, lo que pasó con la pandemia, todo lo que están haciendo, estos movimientos apoyados por pensamientos satánicos, por personas que sirven a la oscuridad, el empeño en destruir la familia. La familia es la imagen de Dios en la tierra. El padre de familia está representando al Padre. Estoy hablando en palabras sencillitas para que todos me puedan entender. La madre representa al Espíritu Santo. Y los hijos en una familia representan al Verbo encarnado. ¿Sí? Y están empeñándose los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, los enemigos del espíritu humano en este tiempo, en destruir la familia, en meter cosas terribles para destruir la familia. La verdadera familia, imagen de Dios, es un hombre,
una mujer y los hijos. No dos hombres, no dos mujeres, ni nada ajeno a hombre, mujer e hijo. Esa es la imagen perfecta. Es la imagen y semejanza con la que Dios nos concibió, con la que Dios nos pensó. Los protestantes nunca van a entender el por qué dentro de la iglesia está precisamente eso, que nosotros creemos en un Dios único, con tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cuando se ponen esas imágenes de la Trinidad, lo único que se representa ahí son sus atributos. La esencia de Dios nunca se puede representar, no hay nadie que pueda representar la esencia divina. Pero la imagen perfecta de Dios, de sus atributos en la tierra, es nuestro Padre San José, nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesucristo, el Niño Jesús o el Sagrado Corazón. ¿Sí? Aunque el segundo Adán es Jesucristo y la segunda Eva es María, pero Jesús nos tendría que restaurar la imagen perfecta de la semejanza divina a través de nuestro Padre San José y nuestra Madre Santísima y Él. Yo creo que realmente a lo que se tienen que enfrentar estos grupos que abogan por estas ideas nuevas, que alegan derechos, exigen que se les reconozca, exigen que se les acepte, marchas y movimientos mundiales para que se les acepte. ¿Y cómo podemos nosotros aceptar a quienes a sí mismos no se aceptan? ¿Sí van comprendiendo? ¿Cómo podemos aceptar a quienes a sí mismos no se aceptan? Hacen marchas y hay programas y el internet lleno de todo eso, pidiendo aceptación y exigiendo derechos y queriendo hacer familia. ¿Familia en qué forma? Si precisamente para que la unidad de la familia sea es que el hombre se contemple en su esposa como Eva con Adán y Adán con Eva. Cuando Adán vio a Eva, dijo esta, si es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Porque cuando Dios le llevó los animales a Adán para que les pusiera nombre, eso está en los textos hebreos, eso no aparece en la traducción al griego. Lo que buscaba Adán era alguien que pudiera estar con él. Y cuando empezó a ver los animales, vio que todos los animales llevaban su pareja y él no tenía pareja. Y vio que él no podía ayuntarse con ninguno de esos seres y se puso triste. Y entonces Dios dijo, hagámosle una compañera idónea, contraria en el sentido de que se complementaran, no de que se atacaran, ¿no? Y entonces se exciende a Eva de Adán. Pero Adán sabe que es uno en Eva. Y Eva sabe que es uno en Adán. Y cuando Dios les da el mandato de crezcan y multiplíquese, una cosa es multiplicarse y otra cosa es dividirse. No es lo mismo multiplicar que dividir, ni siquiera en las operaciones de aritmética. ¿Sí? Haz una operación de multiplicación en aritmética y verás que es aumento de los números y no tiene separación. Al contrario, juntas. Una multiplicación es 2 más 2. Juntas, unificas, no separas. Y en una división hay que quitar, hay que separar, hay que romper la unidad de los números. ¿Sí me van siguiendo? Entonces de eso se trataba. Creced y multiplicados es sumar a los números.
crear mayor unidad en los números, tuvieran los hijos que tuvieran. Pues la serpiente metió la división, la serpiente metió la idea. Y ahorita la serpiente, miren, la serpiente, coletazos por toda la tierra, ideologías falsas, tratando de crear que familias, cuando en esos nuevos pensamientos que hay por la tierra, los machos juntos, ¿cuándo van a poder decir estos hijos son hijos míos? O dos hembras juntas, ¿cuándo van a poder decir estos son hijos míos? ¿Dónde está la unidad? No hay nada. Es verdaderamente demoníaco el acto de tratar de romper la familia, que es la imagen de Dios en la tierra. Ayer oí una noticia como muy polémica porque el Papa Francisco dijo que iba a aceptar a toda que estaba permitido bendecir a todos los matrimonios del mismo sexo, a los que son divorciados, que son divorciados de la iglesia y que se volvieron a casar. O sea, todos los que antes la iglesia rechazaba, ahora los está aceptando como para darles una bendición, pero que sea breve. Y así, y estaban cuestionando todo eso, ¿no? Decía que se contradecían y cosas de esas. Simplemente la Escritura dice, San Pablo dice, si un ángel del cielo viene, o uno de nosotros viene y les enseña una doctrina diferente, sea maldito, no lo aceptes, simplemente. No nos vamos a poner a analizar las razones de Bergoglio, no las podemos analizar, son vanas. Esto no quiere decir que tengamos que ser homófobos o crear ataque contra homosexuales o lesbianas o gente que tiene otras preferencias que a veces son tan dañinas, ¿no? No, lo que quiero es que dejes cerrar, porque si no las velas se chorrean. O te sales, o te metes, o te quedas parado. Entonces, no se puede. Son cosas no tan consideradas. Hay cosas que por solo lógica, o sea, yo no tengo por qué prohibirle la entrada al templo a un homosexual o a una lesbiana, a una prostituta, a un asesino, a un ratero. Yo no tengo, a quien sea, por muy graves que sean sus pecados, yo no tengo. Si viene de manera individual, Padre, écheme una bendición para que me ayude Dios y pueda yo cambiar, ahí te va. Yo te bendigo en aquello bueno que pueda crecer en ti. Pero no puedo bendecir en ti aquello negativo que te está apartando de Dios. Porque la naturaleza nos enseña eso. ¿Sí? Algunos ponen de pretexto, no, pero entre los animales también se ha visto eso. Bueno, la enseñanza hebrea, por eso hay que estudiar también el Antiguo Testamento. Eso ya inclusive algunos rabinos lo han dicho. Algún rabino que hace muchos años fue a San Francisco y cuando en aquellos años 70s, que era la mera mata de los muchachos de preferencia sexual varón con varón, y alguien le dijo al rabino, pero fíjese que aquí hasta los pajaritos, macho con macho. Y el rabino le dice, claro, en la Sagrada Escritura, en la Torah dice eso, que el hombre contaminó con su pecado a toda la creación, echó a perder toda la creación. Entonces, si muchos animales actúan así, es por el hombre, no porque el animal. Claro que los racionalistas y los científicos dicen que con su ciencia lo explican de otra manera. ¿Sí? Pero no podemos. El matrimonio, que es lo que estamos ahorita conmemorando, la Sagrada Familia. Jesús vino a hacer de su familia algo sagrado, devolverle a la unión del hombre y la mujer una elevación espiritual muy alta, ya que aunque el matrimonio fue un invento, una creación del Padre Eterno. Él fue el que juntó a Eva y a Adán.
Y se separará el hombre de su padre y de su madre y se juntará con su mujer y los dos serán una sola carne y un solo espíritu. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Lo que Dios estableció como unidad, lo que logra la unidad es la unión del hombre con la mujer. A ver, métele 2 positivos a este foco a ver si prende. O métele 2 tierras a este foco a ver si prende. Son leyes naturales. Lo que se ve no se juzga. Simplemente lo que se ve no se juzga. Esa es la vida del matrimonio. Lo que se ve no se juzga. Y de ahí viene pues la obra sagrada del hombre. ¿Sí? La obra sagrada del hombre. Los gobernantes que tenemos en este tiempo son el fruto de la educación de sus padres. Ahí en política y en religión y en todo. Los dirigentes gubernamentales o eclesiásticos o del tipo que sea en el mundo van a mostrar la educación que recibieron en su casa. De tal palo, tal astilla, la de en medio más amarilla. Si solamente ustedes como padres entendieran la obra maestra que tienen que realizar en cada uno de sus hijos, sean hombres o mujeres, a través de esta enseñanza que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo, el padre de familia, el hombre debería de prepararse para ser un maestro espiritual en su casa. Si no eres capaz como padre de hacer de tus hijos una obra maestra en lo físico, en lo mental, en lo moral, en lo espiritual, en el corazón, no has hecho nada en la tierra. Candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿de qué te sirve hablar aquí y hablar allá? Tú sabes a cuánta gente hay. Y cuando uno ve sus vidas privadas dices, ay, ¿y por qué no aplican todo eso en su familia? Y la madre igual, así como el hombre tiene que ser un gran maestro, en todos los niveles tendría que ser un gran maestro. Y esto no depende de ser leídos y escribidos o estudiosos de universidades, puesto que podemos ir todavía se encuentran como agujas en un pajar, pero todavía inclusive en los ranchos, ustedes lo saben, hay padres de familia que son hasta analfabetos, pero que tienen una calidad, que tienen un nivel, que nada más ves a los hijos y dices, ¿qué nivel tiene de padre? Y no son gentes leídas y escribidas, ¿sí? ¿O qué nivel tiene de madre? Que a eso vino Jesús, a darnos el nivel, a enriquecernos, a quitarnos el lodo para que aparezca el oro del que fuimos creados. El oro de Dios del que fuimos creados. Ese ataque frontal que están haciendo para destruir a la familia, que no debemos de permitirlo. Ahora es cuando más los padres de familia deberían de tener un trabajo concienzudo y especial de formar a sus hijos, para que cuando de desarrollarles un sistema inmunológico, que no tengan sida espiritual, porque en las escuelas los inoculan con sida moral, con sida espiritual, con sida mental. Nuevas ideologías, nuevas filosofías, nuevas doctrinas que llevan a los jóvenes ya en la preparatoria ya no creen en la existencia de Dios. Y hasta la Iglesia Católica tiene sida. Ya los católicos no han sido capaces de detectar la injerencia de los virus, de la herejía, de las doctrinas torcidas, de los ritos corrompidos, de todas esas cosas, como esto que acabas tú de decir de Roma. Porque en este tiempo de ignorancia, mira,
Aunque dicen que hubo una corrección en Roma que no es como un sacramento del matrimonio. Pero para estos grupos lo van a tomar como si fuera eso. ¿Sí? Por aquello de que cuando Isaac bendijo a Jacob, y cuando Jacob después fue a que Isaac le diera la bendición, padre, es que Jacob te engañó y te robó la bendición de primogenitura. ¿Qué le contesta? Bendíceme a mí porque a mí me toca. ¿Y qué le dice Jacob a Isaac? ¿Qué le dice Isaac a Jacob, a Esaú? No te puedo dar ya la bendición de primogenitura, porque lo que le di a Jacob, ya está, lo bendito está. ¿Sí? Y ya hay una ley metafísica que dice que todo lo que bendices se multiplica. Bendice el mal y lo vas a multiplicar. Bendice las acciones erróneas y lo vas a multiplicar. Bendice los errores y los errores los vas a multiplicar. No me voy a meter ahorita en esos terrenos que son muy profundos a nivel metafísico y espiritual, pero todo lo que bendiga se multiplica. Sabemos, todo lo que bendigas, bendice el mal y lo vas a multiplicar. Y se van a ir abutuando, ¿no? Ya en estas semanas pasadas, allá en la zona norte de México, hasta filas hacían para irse a bendecir. Qué terrible, qué terrible. Dirán los más tradicionalistas. Pues sí, pero estando en conciencia de separación o en pecado, pues no reciben la bendición. Híjoles, es que la conciencia del hombre distorsionada, si lo crees, lo creas. Claro, a la larga va a haber consecuencias. Y Bergoglio sabe que si esto se empieza a hacer, se van a acostumbrar y se van a acostumbrar, y después va a ser más fácil que realmente se les dé una bendición como si fueran matrimonios. La gente no ve cómo los están manipulando, cómo los están controlando. Y la psicología humana es terrible. Tenemos una psicología tan terrible, tan grande cuando la usamos con luz, pero tan oscura y tan destructora cuando esa psicología está llena de oscuridad. Entonces, hay que defender la familia, hay que promover la familia. Por ahí en algunas homilías pasadas de estos días he hablado, porque muchos jóvenes, hombres o mujeres, no quieren casarse porque no saben la grandeza del matrimonio. No saben que el matrimonio es lo que los más asemeja a Dios. Un hombre, una mujer y sus hijos benditos por Dios es lo que más los asemeja a Dios. Entonces, habría que mostrar como católicos, obispos, sacerdotes católicos, la belleza del matrimonio, los privilegios que Dios le ha entregado al matrimonio, las gracias que derrama Dios sobre el matrimonio, las bendiciones que Dios derrama para el matrimonio. Hay unas bendiciones tan grandes que perdonen ustedes, pero ni el sacerdote consagrado y entregado a Dios puede ser accesible a esas bendiciones tan especiales que Dios les da a los padres. Cuando uno se ordena, hay un momento en que el sacerdote, el obispo te toma de las manos y te dice, recibe el Espíritu Santo, pon las manos otra vez. A quienes les perdonareis los pecados les quedarán perdonados.
y a quienes se les retuviereis les quedarán retenidos. Lo que bendijeres bendito será, y lo que maldijeres maldito quedará. Sin embargo, a los matrimonios que no tienen el orden sacerdotal ministerial, el hecho de ser padres de familia hace que si un padre bendice, bendito queda a sus hijos. Y si un padre tiene toda la razón y a veces tiene que hablar con un decreto de juicio, o de, por decirlo de una manera clara, una maldición sobre un hijo, se le cumple. Y Dios en el mandamiento no dice que ames a tus padres, porque puede ser que muchos padres no sean tan amorosos con sus hijos. Pero lo que Dios sí te exige es que honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos y felices años sobre la tierra. Y estas nuevas familias que quieren estructurar, ¿dónde pueden cumplir ese mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Honrarás a tu padre y a tu qué otro? ¿O honrarás a tu madre y a tu qué otra? ¿Sí? Por no hablar de otras cosas más graves. Pero esta es la fiesta de la Sagrada Familia. Tenemos que hablar con claridad. Tenemos que decir las cosas como son. Porque si no, caemos en aquello que decía el profeta Isaías a los sacerdotes: canis mutis, perros mudos, ya no ladran, ya no hablan, ya no advierten, ya no defienden al pueblo, ya no se le habla al pueblo con la verdad. Puro atole con el dedo, ¿verdad? Pero ¿qué importa si es con el dedo del Papa? Puro atole con el dedo. Y hay tanta ignorancia religiosa que, pues bueno, a falta de pan, tortillas duras son buenas. Al más no haber, aunque sea doctrinas falsas. Y se lavan las manos. Ay, pues si el Papa y los obispos se están equivocando, pues ay, ellos son responsables. No funciona así la cosa. Así no funciona la cosa. San Pablo lo dijo: si un ángel del cielo viene y te enseña un evangelio diferente, no lo creas, sea maldito. Os lo vuelvo a repetir, que si un ángel del cielo o uno de nosotros, ya San Pablo preveía, uno de nosotros, ellos eran apóstoles, y allí estaba incluido el vicario de Cristo, San Pedro, y todos los papas de todos los tiempos, y todos los obispos y cardenales de todos los tiempos. Si un ángel del cielo viene y os enseña un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, maldito sea, córtalo porque te contamina. Hermanos, nos dice San Pablo a los colosenses hoy: revestíos como escogidos de Dios que sois, santos y amados. Volviendo otra vez a la elección nos tiene que llevar a ser santos, y por esa santidad de vida, de pensamiento, de palabra, de obra, de corazón, de acción, ser amados por Dios. Hermanos, revestíos como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de compasión. ¿Y cuál es la verdadera compasión? La verdadera compasión, como ya se los enseñé a ustedes hace algunos años, la verdadera compasión es saber que el otro tiene todo el potencial para salir adelante. Y aquí vengo con esto. Cuando decimos: es que no puedo dejar el alcohol, es que no puedo dejar la droga, es que no puedo dejar el robo, es que no puedo dejar el adulterio, es que no puedo dejar la mentira, es que no puedo dejar la gula, ni la ira, ni la avaricia, ni la pereza, es que no puedo dejar mi sexualidad depravada. Dios nos está pidiendo que tengamos entrañas de compasión. Y tener entrañas de compasión es saber que si Dios
es nuestro Creador, nos ha dado toda la autoridad y todo el poder y todos los atributos en el alma para vencer hasta las más grandes tentaciones que se nos presenten en esta vida. No quiere decir que Dios nos quiere perfectos, y Jesús nos quiere perfectos como el Padre, ni siquiera como Él. En el Antiguo Testamento Jesús le dice a Israel: sed perfectos porque yo, el Eterno, su Dios, soy perfecto. Y San Pablo nos dice, Jesucristo nuestro Señor nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si podemos ser como el Padre Celestial de perfectos en los atributos y en los dones, ¿quiénes somos nosotros para desmentir a Jesús, nuestro Señor, que no se puede? Ahora, practicarlo es otra cosa. Por eso, como católicos, tantos religiosos como seglares, hay que abrevar en la Sagrada Escritura, hay que aprender, hay que estar asistiendo a los sacramentos, hay que hacer oración. Muchachos, si ustedes no oran, no van a poder vencer. El que no ora, decía Santa Teresa de Jesús, el que ora se salva, el que no ora se condena. Si ustedes creen que sin orar y sin estudiar la Sagrada Escritura y sin hacer su esfuerzo y sin enterarse y sin aprender, sin tener conocimiento, todos, entender, leer la Escritura, saber, informarse, ¿van a poder vencer? No van a poder vencer. No pueden vencer, porque nadie puede vencer sin la gracia de Dios. Y lo que se perdió con el pecado original fue la conexión con Dios. Jesucristo es nuestra conexión. Hemos de unirnos pues a Jesucristo para estar conectados al Padre. Y entonces de ahí nos vendrá toda la fuerza que aparecerá desde dentro en medio de nuestros mayores momentos de debilidad. Entonces, ser compasivo significa saber que todos tenemos la capacidad de triunfar, porque todos fuimos hechos por el mismo Dios. Y aunque no lo sepamos, pero interiormente traemos todo lo necesario para salvarnos. Amados, y llenaos de entrañas de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Es un alma grande, un alma para todos, amar a todos. El amor verdadero hacia todos es ser verdaderos con todos, es actuar desde la verdad con todos, es ayudar desde la verdad con todos. Sufriéndoos los unos a los otros, sufriéndoos, entendiendo que todos tenemos ese poder de transformación, pero también nosotros tenemos, sin la gracia de Dios, una gran cantidad de fuerzas que nos debilitan. Perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra el otro. A veces perdonar no significa te perdono y ya no. A veces perdonar es ¿qué puedo hacer por el otro para ayudarlo a comprender? ¿Qué puedo hacer por el otro para ayudarlo a salir adelante? ¿Qué puedo hacer por el otro? Sin tratar de controlar su vida ni tratar de hacerme el héroe y que yo lo convertí, lo transformé, no. Ayudarle a desarrollar sus propias capacidades porque Dios se las dio para salir adelante. En el caso de los padres de familia, una sugerencia, amados hermanos. Cuando a veces nuestros padres, bueno, lo digo porque a veces yo soy de una generación en la que todavía, como puso por ahí el obispo Marduk, ¿no? En su estado puso una chancla, ¿no? Dice, no es la estrella de Belén, pero nos enseñó el camino, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si los padres de familia no nos enseñan desde chicos a respetar códigos de honor, respeto, honestidad, de trabajo, no ser perezosos, responsables, respetuosos con la gente mayor, y que pues a nosotros, a muchos de nosotros nos fueron a la mano de chicos. Si no nos enseñan a enfrentarnos a la vida, a lavar un traste, a barrer la casa,
hacer de comer, a hacer un mandado, a hacer un esfuerzo. Los consentidos y los chiqueados por sus padres, lo único que les sucede es que les entra un virus al sistema inmunitario psicológico, al que todo se le ha dado y al que los que nacen en buenos pañales y todo se les da, y no se les da una formación de guerreros controlados desde la casa. El entrenamiento del sistema inmunológico del alma y de la mente, el psicológico, lo tienen que dar los padres y las mamás, para que cuando los hijos se van al mundo, puedan enfrentar la vida con un sistema inmunológico lo suficientemente poderoso para no ser contaminados. Si aún así a veces con un entrenamiento muy fuerte que desarrolla el sistema inmunológico caemos en vicios y en pecados, imagínense tantos jóvenes y tantos niños que están creciendo sin un control de los padres, sin una atención de los padres. Es solo una sugerencia, ¿no? Y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo también vosotros. Pero no se nos olvide que cuando curó al paralítico, levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa y no peques más. Cuando la mujer pecadora le fue llevada, perseguida por los sacerdotes del templo y el pueblo que la querían apedrear porque la encontraron con las manos en el amante, siendo ese amante el esposo de otra, Jesús le dijo que después de que habló con los rabinos, el que se sienta limpio arroje la primera piedra. Cuando se habían ido le dijo, ¿quién te condena? Nadie, mi Señor. Y él dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Esa es la forma en la que Jesús nos perdona. No peques. Mi perdón está dado, pero no peques. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección. La caridad es estar dispuestos a hacer por nosotros todo lo que necesitemos para convertirnos, para entrar en estado de retorno a Dios, para dejar el pecado y las malas costumbres. Muchachos, es difícil a su edad, pero no es imposible. El diablo no va y los saca de su casa para que se vayan al antro. ¿Sí? El diablo no va y los agarra a ustedes como parejas y los lleva a acostar a donde se vayan a acostar. El diablo no los saca de su casa y se los lleva a la tienda y les dispara las cheves, ni los brandis, ni los tequilas. No hay pretextos. Siempre hay que ver que fue mi voluntad hacer lo que hice. Nadie me obligó. Tenemos la fuerza, ¿pero lo quieres? Eso sería una cosa cuestionable en sacerdotes, en obispos, en religiosos, religiosas, en todo el pueblo de Dios. Cuando caemos, caemos porque queremos, no hay de otra. El diablo me tentó. ¿Cuál te tentó? El diablo no te fue a sacar de tu casa para que te fueras a hacer apuestas la corrida de caballos y apostaste hasta la mujer o a la hija o la casa, ¿no? El diablo no te va a sacar, el diablo solamente te atiza, ya sabe que estás ardiendo y lo único que hace es echarte leña, pero el que estás ardiendo eres tú. Tú eres el que decides arder, y no de amor de Dios, de pasiones, de soberbia, de vanidad, de tantas cosas, todos. Eso de que hay pobrecito lo tentó el diablo, eso no es disculpa para ninguno de nosotros. Dios es misericordioso y nos trata con paciencia, pero no nos consiente, no es alcahuete, no es permisivo. Por eso cuando
Cuando alguien no puede, pues tiene que cambiar la doctrina y cambiar la interpretación, ¿verdad? Porque remedio de muchos, consuelo de tontos. Pero sobre todo tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones. No tendremos poder para dominar nuestras pasiones y nuestra inclinación al mal si no tenemos a Cristo. La inclinación al mal en nosotros es la serpiente que a cada momento levanta la cabeza y nos muerde los tobillos para hacernos caer en malos caminos. ¿Y quién le aplasta la cabeza? Tu descendencia te aplastará la cabeza. ¿Cuál es la descendencia? La Virgen y Jesucristo. Pero principalmente Jesucristo. Si nosotros no llevamos a Jesucristo con nosotros, nuestra inclinación al mal, que es esa serpiente, nos va a dominar y nos va a estar picando el calcañar, haciéndonos caer en el pecado a cada instante y a cada momento. Y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual fuisteis asimismo llamados en un solo cuerpo. La iglesia tiene que unirse para orar. Debemos de unirnos para orar. Era de que los templos católicos deberían de decir, debería de estar allí el Santísimo expuesto, y el sacerdote, como dice el libro del profeta Joel, cuando el inicio de la Cuaresma, entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes y desgarren sus vestiduras pidiendo misericordia para el pueblo. En estos tiempos era de que los sacerdotes y los obispos deberían de decir, a ver, los jueves, la hora santa, véngase toda la parroquia, vamos a pedir por los alcohólicos, vamos a pedir por tantos muchachos que se drogan, pero así de veras, públicamente, gritarle a Jesucristo, Señor, perdona a tu pueblo y bendice tu heredad, líbranos del pecado. La misa debería de ser eso. Peticiones allí de compromiso, no. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo está en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cada vez que vayamos a hacer algo, ¿qué dice Jesucristo? Que cada vez que vayamos a hablar algo, ¿qué dice Jesucristo de esto? Que cada vez que vayamos a actuar algo, bueno o malo, ¿qué dice Jesucristo de eso? La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros, recordando, mira, ya vas a tomar, mira, Jesucristo dice eso, mira, ya quieres caer en este pecado, mira Jesucristo, que unos a otros en caridad y en amor, nos enseñemos y nos recordemos las palabras de Jesucristo. Pero en este tiempo, la tónica de la humanidad es que cada quien se rasque con sus uñas. Si andas en la calle y ves que a alguien le roban y tú ves y no haces nada, eres tan culpable ante Dios como el que robó. Eso dice la Escritura, eso dice la moral. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y animándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón. Todo eso ya se acabó. Ya no hay esos cantos. El niño bueno al cielo irá, el niño malo se perderá. El niño bueno al cielo irá, el niño malo se perderá. Cantos para el catecismo de aquel tiempo. Venid a la doctrina, venid a repasar la fe santa y divina que nos ha de salvar, que nos ha de salvar. Cantos de este tipo ya no los hay en la iglesia. Y cuando cantas a la Virgen de Guadalupe con la canción de Juan Gabriel, pues te acuerdas de
el tequila, el mezcal, la cerveza, el antro, menos de la Virgen. Ay, qué bonito le cantaron a la Virgen, ¿no? ¿Cómo dice esa canción? Eres la que no sé qué, una que le cantan a la Virgen con una canción de Juan Gabriel. ¿Sí? Si al cielo quieres ir a recibir tu palma, a Dios en cuerpo y alma has de amar y servir. Si al cielo quieres ir, de nada tú padezcas, no mates ni aborrezcas, ni quieras maldecir. Si al cielo quieres ir, odiar debes la usura, es grande desventura robar y así morir. A ti todo el mundo aclama como reina celestial, pidiéndote con fervor por la paz universal. ¿Sí? Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, quien lo ha fundado. Pecador, no te acuestes nunca en pecado, no sea que te despiertes ya condenado. Oh gloria de Israel, reina de Jerusalén, eres tu madre querida, la maestra de este Edén. Eres tu madre querida, la maestra de este Edén. El mundo se va a acabar con su ciencia terrenal. Solo la ciencia del Padre por siempre eterna será. Solo la ciencia del Padre por siempre eterna será. Mi Jesús, Redentor de las almas, nos anuncia que pronto vendrá, y los 10 mandamientos divinos, uno por uno nos preguntará. Esos son los cantos de los que habla aquí la Escritura. Los salmos de la Sagrada Escritura. La palabra de la Sagrada Escritura. En la gloria no hay mudanza, sino todito un primor. Todo es gloria para el alma, perdonada del Señor. Dicen San Pedro y San Pablo, San Miguel el pesador, si no hay arrepentimiento, gloria no hay al pecador. En tu divina presencia vengo a llorar mis pecados. Vamos a hacer penitencia. Toma tu cruz, hombre, y vamos. Necesitamos primero, sí, nuestras culpas lloramos. Que el llanto sea verdadero. Toma tu cruz, hombre, y vamos. Esto es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros,
con toda sabiduría enseñándoos y animándoos unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia las alabanzas de Dios. Cuanto dijereis o hiciereis, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por Él a Dios Padre. Pues que la Santísima Virgen, nuestra Madre, que es Madre y Maestra de virtudes, de obediencia, de pureza, de castidad, de entrega a Dios, de rendición ante Dios, interceda con sus oraciones ante su Hijo Divino, y que el Señor Jesucristo nos alcance del Padre las gracias necesarias para que nos dé la fuerza para preservar la familia, que nuestro Padre San José, que nuestra Madre Santísima, la Virgen Santísima y Jesús en su advocación de niño nos den toda la gracia para que las familias se conserven, así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.